Siguiendo la misma línea de los delitos que comete el autor en razón de sus funciones, tenemos la falsedad. Existen dos tipos de falsedad de documentos. Está por un lado la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad material es cuando se falsifica algún signo de autenticidad. Entonces esa forma que debe de tener, esas formalidades, esos requisitos que debe de contener el documento, en realidad no existen algunos y el notario los introduce de manera falsa, de manera ilícita. Y esa la falsedad ideológica, que si bien es cierto, puede que cumpla esos requisitos el documento, pero le introduce una información que no es cierta, una información que es falsa. Qué sé yo, y afirmar que una persona está viva cuando en realidad no lo está, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es una falsedad ideológica. Luego está el fraude de simulación, que cuando se da un contrato, un acto, una gestión en un escrito judicial, se simulan, se hacen falsos recibos, por ejemplo, se elude el pago de una fianza, se realiza el traspaso de bienes, pero de una manera simulada, qué sé yo, sin una autorización verdadera de un compareciente. Ese es el traspaso de un bien. Esos son fraudes de simulación y están también dentro de los delitos que puede cometer el notario público. La apropiación y retención indebida, que sería otro ejemplo. El profesional, al recibir dinero con finalidad de pagar tributos, debe cancelarlos o debe devolver el dinero. Entonces recibe un dinero que es para el pago de ciertos tributos, no los cancela, sino que se los deja. ¿Qué sucede muchas veces cuando el notario público es llamado, es buscado para hacer un traspaso? Firman el traspaso, las partes, le pagan al notario tanto honorarios como dinero de timbres, y el notario nunca introdujo esa escritura al registro, entonces nunca se hizo el traspaso verdaderamente, y el dinero que tenía para pagar timbres el notario lo gastó para cosas personales o para lo que sea, pero no pagó los timbres. Entonces aquí vemos un ejemplo de apropiación y retención indebida. En ese caso, una retención indebida de un dinero que no le pertenece, se lo estaban entregando para pagar los timbres, no para que lo fuese a utilizar el mismo. El incumplimiento de los deberes del notario público. Todo funcionario público, como ya lo hemos mencionado, está en la obligación de cumplir los deberes como tal. Si se rehúsa a hacerlo o si se retarda a hacerlo y lo hace en un tiempo demasiado prolongado y afecta con eso a los intereses de los comparecientes o de las personas que buscan los servicios de notario, entonces está incurriendo en este incumplimiento de sus deberes como tal y es responsable, tiene que asumir por ende esa responsabilidad. Luego, existe otro tipo de responsabilidad aparte de la penal y aparte de la civil, que es la responsabilidad fiscal del notario. Se encuentra en normas especiales, no en el código notarial. Tiene obligaciones tributarias. Cuando él realiza un trabajo, es remunerado económicamente, se le pagan sus honorarios, pero también tiene que pagar los tributos. Actualmente, además de los que siempre se ha pagado, ¿verdad? El impuesto, el IVA, del 13% de todos los honorarios. Entonces él tiene que cancelar esto, cancelar los timbres, si es el caso, y dependiendo del trabajo que esté llevando a cabo, así tiene que verificar, revisar, asegurarse de cuáles son los timbres correspondientes y cancelarlos. Emitir facturas siempre que haga algún tipo de trabajo y con ello está contribuyendo a pagar todos los impuestos debidamente. Entonces esa es la responsabilidad fiscal que tiene siempre el notario público. La responsabilidad, por otro lado, disciplinaria, profesional y administrativa. El notario debe de velar porque los agremiados, o más bien el notariado, perdón, debe de velar porque los agremiados actúen correctamente.
no perder ese grado de credibilidad en el notario público, ¿verdad? Ni la buena imagen del notario, aunque lamentablemente muchas veces se pierde, y la del abogado por el actuar incorrecto de muchísimos colegas, pero el notariado siempre tiene que velar porque se mantenga esa buena imagen y la credibilidad de las personas hacia el profesional. En realidad es una profesión digna que se debe de cuidar. La responsabilidad disciplinaria, entonces la obtienen aquellas personas que incurren en incumplimiento de esos deberes como profesional dentro de su gremio, esos deberes de mantener un buen nombre, una buena imagen del profesional en notariado. Las acciones imputables al notario se dan si es acreedor de una sanción por violar las funciones normativas propias de su profesión dentro del campo funcional y actuaciones de la vida privada que sean objeto de sanción. Los parámetros que nos van a guiar de cómo actuar como profesionales en determinado gremio nos los van a dictar, bueno, tanto nuestras funciones como profesionales. Si nosotros no llevamos a cabo, no cumplimos nuestras funciones como profesionales o incurrimos en uno de estos delitos penales o acciones civiles, ¿qué es lo que sucede? Que como profesionales estamos manchando el buen nombre del notario público. Y por otro lado, nosotros debemos de guiarnos con el código de ética también como profesionales que somos para crear una buena imagen ante el gremio y ante todas las demás personas, porque si no caeríamos también en sanciones de este tipo, disciplinarias, profesionales y administrativas, que puede ser nos retiran el carnet como abogados y por ende tampoco podríamos ser notarios, nos inhabilitan porque no estamos cumpliendo con todos estos deberes, que serían esas sanciones. Y también está la responsabilidad colectiva o corporativa, que en Costa Rica el fin es indemnizar los daños en que pueda incurrirse en el ejercicio del notariado. Está compuesto por aportes de notarios, el caso que el notario deba indemnizar, entonces no puede seguir ejerciendo hasta tanto no reintegre la suma de dinero indemnizada. Esto quiere decir que tenemos un fondo de garantía notarial, como ya lo hemos conversado, que mes a mes el notario tiene que contribuir con una cuota y ese dinero puede ser utilizado por el mismo profesional si incurre en alguna falta y por ende es responsable y tiene que pagar a sus clientes, sus comparecientes por un daño que les causó. Puede utilizar este dinero y de no utilizarlo lo puede retirar en un futuro una vez que se retire del cargo como notario.